Mega Noticias con Paco Ramírez. Oiga, no que el huachicol estaba acabado, no que el gobierno ya había terminado con el robo de combustible. Hoy la realidad prácticamente nos explota en la cara. En Tabasco, fuerzas federales, se lo comentaba yo ayer, aseguraron más de 3 millones de litros de combustible robado en un solo operativo. Pero esto no es solo huachicol de ductos, es también fraude fiscal del contrabando que drena entre 106,000 y 177,000 millones de pesos al año del erario, según estimaciones del SAT y de firmas privadas. Dinero que no llega a las arcas públicas, que desaparece en redes de corrupción, que atraviesan Pemex, aduanas, políticos, empresarios. Muchas las dudas. ¿Cuál es el origen de ese combustible? ¿Quiénes se lo roban? ¿Dónde están los detenidos? ¿Quiénes son los jefes detrás de estos robos colosales? ¿Quién lava ese dinero? Porque, vamos, si solo se asegura el combustible, los contenedores y se presume como grandes golpes, pero nadie paga, lo único que estamos viendo es teatro. Queremos nombres, queremos redes desmanteladas, queremos castigos ejemplares, queremos ver el trabajo de inteligencia y de investigación. O nos van a seguir asegurando que ya se acabó con el huachicoleo mientras al país lo desangran. ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con los datos. Jorge Chaparro, adelante. Hola, ¿qué tal? El robo de combustible huachicol que sangra a petróleos mexicanos y por tanto a todos los habitantes de este país es un delito que se ha mantenido constante desde hace un cuarto de siglo. Desde que gobernó Ernesto Zedillo se tuvo conocimiento de 136 pinchazos a oleoductos. Desde principios del 2000 y hasta el 2018, el gobierno había contabilizado 47,090 tomas clandestinas en al menos 27 estados, es decir, la totalidad del país. Solo se salvaron entidades donde no hay ductos, como la península de Baja California o la de Quintana Roo. Durante el sexenio de Fox Quesada, Pemex registró un total de 887 tomas clandestinas, la mayoría en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla y Guanajuato. Con Felipe Calderón, el huachicol se incrementó en 430%. Comparado con Fox, alcanzó las 4,701 tomas clandestinas. Pero el sexenio siguiente, con Enrique Peña Nieto, se multiplicaron los robos de combustible a 41,502 tomas. Poco después de tomar posesión, Andrés Manuel López Obrador prometió que acabaría con el huachicol. El 4 de enero de 2019 ordenó cerrar el primero de 4 oleoductos que dejaron de abastecer al país. Largas filas y protestas comenzaron a surgir en Michoacán y Jalisco. López Obrador reconoció que había 70 gasolineras en Morelia afectadas por la falta de distribución. En total, fueron 4 de los 13 oleoductos cerrados y el problema no tardó en trasladarse al Estado de México y la capital del país. Tuvo que pasar cerca de una semana para que se regularizara el abasto. Supuestamente, se compraron 671 pipas con capacidad para transportar 141,000 barriles diarios, por un monto de 92 millones de dólares. La entrega sería 58 unidades a la firma del contrato, 132 en febrero y 481 en marzo. Pero el 18 de enero se produjo una tragedia en un pequeño poblado de Hidalgo. Un pinchazo en Tlahuelilpan se salió de control y cientos de personas que acudieron a recoger la gasolina con el riesgo que implicaba, 73 de ellos murieron al estallar el ducto. El problema no terminó. Ahí Francisco Barnes de Castro, expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, reconoció que el robo de combustible a Pemex o huachicol significa pérdidas por 1,224 millones de dólares tan solo en el 2024. Aunque con López Obrador se redujo a 10,5% de la producción total del Sistema Nacional de Refinación y aunque todo su sexenio presumió que ya no había ese delito, las cifras demostraron que era mentira. Tan solo en los 7 meses del actual gobierno se han realizado 4 decomisos enormes de combustible ilegal.
El último fue ayer en Tabasco con 3.5 millones de litros de hidrocarburos. El 15 de mayo, otra bodega con 1.5 millones de litros de gasolinas fue descubierta en Comalcalco, Tabasco. El 31 de marzo, un buque que transportaba 20 millones de litros de hidrocarburos fue asegurado en Tampico, Tamaulipas. 2 días antes, el 29 de marzo, en Ensenada, Baja California, encontraron 8 millones de litros de gasolina en un predio propiedad del ex senador Gerardo Novelo. Estos golpes se dieron gracias a la cooperación con agencias de inteligencia estadounidense, pero ¿qué se ha hecho en México? Casi nada. Del buque descubierto en Tampico se redujo a 10 millones el monto de lo incautado, pero no hubo detenidos. En el resto de los aseguramientos se han tenido detenidos y abierto carpetas de investigación, pero la Fiscalía General de la República mantiene silencio absoluto sobre el tema. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Muchas gracias, Jorge. Establecemos comunicación con Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. Saludos, Ramsés, como siempre. Escandaloso lo que ha estado pasando y se ha descubierto. Voy a quedarme en los últimos meses, esto tiene años, pero en los últimos meses, millones y millones de hidrocarburos robados. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tamaño el boquete? Lo que hay que explicarle al público que son 2 boquetes que se está haciendo. Un primero es a Pemex, sobre todo en el robo de Huachicol en los ductos. Estamos hablando que el robo más o menos en forma anualizada está entre los 25,000 y hasta los 35,000 millones de pesos, de acuerdo a datos de la propia empresa. Y el segundo robo, que es derivado de la importación de combustibles y sobre todo de lo que llamamos el huachicol fiscal, puede estar por dejar de cobrar el IEPS de lo que se importa con otro nombre del producto del combustible. Podemos hablar que están entre los 120 y 160,000 millones. Esto significa que entre lo que roban de ductos de Pemex junto con lo que no se deja de pagar del IEPS, estamos hablando que pueden llegar en cifras entre los 180 y los más de 200,000 millones de pesos por todas esas actividades que se están llevando hoy en día. Y oye, y diría uno, y mientras tanto, Petróleos Mexicanos hundido en la deuda, en la deuda más grande que se tiene de una empresa de este tamaño en el mundo. Sí, y Pemex, lo vimos en el último estado de resultados del primer trimestre, las ventas sobre todo de gasolina disminuyeron y esto se deriva principalmente por el precio fijo que se le está poniendo el precio de la gasolina regular o magna 24 pesos y donde Pemex está sacrificando entre 1 y unos 50 pesos para poder ajustar este precio del combustible. Sumémosle el robo de combustible más esto que le están dando para que pueda amortiguar el precio de la gasolina regular. Bueno, pues significa una gran pérdida para la empresa y esto conlleva que debemos de entender que gran parte de los ingresos de la empresa del Estado proviene de la venta de gasolina, diésel y la exportación de petróleo crudo. Oye, bueno, y agregándole el tema de la importación de combustible para poder soportar la demanda nacional. Déjame preguntarte, a ver, hablamos de hidrocarburo robado, contrabandeado, guachicoleado, pero ¿de dónde y de qué tipo? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que ayer en Tabasco es un hidrocarburo derivado de una destilación. No sabemos si ese hidrocarburo derivado es el que se utiliza para fluidos de perforación. Cuando tú metes un fluido, cuando haces una perforación de un pozo, metes lo que llamamos nosotros fluidos de perforación a base de diésel o de algún sustituto del diésel y hay que ver si este producto se utiliza para esto. ¿Cuál es el inconveniente de todo esto? Que posiblemente no sea un combustible como gasolina o diésel, pero sí hay un gran problema en cuanto a la forma como se almacena y sobre todo revisar si cuenta con los permisos respectivos para su manejo de este producto, derivado que hay muchas casas a su alrededor, y determinar si la CEA, que es la que se encarga de dar los permisos en cuanto a la parte ambiental y sobre todo en el sector de hidrocarburos, existía en este predio ese permiso y ver con Protección Civil del propio Estado si contaba con los permisos de uso suelo respectivos. No solo el robo, si es un robo de combustible, sino es revisar si realmente está cumpliendo con todos los permisos que se necesitan. Fíjate, hablamos del robo a Petróleos Mexicanos, del huachicoleo, pero por el otro lado, ¿cuánto combustible del que se vende, del que se comercia en México podría ser ilegal? Ya lo dijo Onexpo, lo dijo una empresa que vende combustibles que está entre un 20 y un 30% de
combustible que se está comercializando. Y estos son los datos que tenemos hoy en día. No hay un dato muy específico porque hay tres tipos de formas como se puede sustraer el combustible. La primera es que el robo de ductos que afecta directamente a Pemex. La segunda, que afecta a las finanzas y sobre todo a los ingresos del país cuando se dejan de pagar los impuestos respectivos, ya sea por la importación o derivado de lo que llamamos nosotros el huachicol fiscal, que se basa en la trazabilidad de dónde proviene ese combustible. Ya lo dijo la secretaria de Energía, lo dijo la propia presidenta de la República, que se está trabajando junto con todas las instancias, la Profeco, Secretaría de Economía y todo el mundo, hacer una plataforma de la trazabilidad, de dónde proviene, quién lo compra, quién lo vende, cuánto es el volumen, y con esto vamos a poder asegurar qué tanto de los productos que se venden al consumidor son de procedencia lícita. Esperemos que esa falta de trazabilidad tan importante no demore y esto de alguna manera ayude a evitar el huachicoleo. Oye, grandes, lo comentábamos hace un momento, grandes decomisos, descubrimientos, Omar García Harfuch mostrándolos con gran orgullo, pero no hay nombres, no hay nada. ¿Quién está detrás? Una de las preguntas que creo que va a ser la investigación, y yo creo que si vemos el reporte que hizo la DEA en cuanto a lo que presentó en días pasados sobre la trazabilidad de los robos de combustibles en México y hacia dónde se mandaba el producto, sobre todo del petróleo crudo que era enviado a Estados Unidos, y ya vimos en esta semana a las compañías y la familia que en su momento dado se fue capturada, pues ya hoy en día está haciendo una negociación en donde va a ayudar sobre todo a las instancias en Estados Unidos para determinar de dónde provenía este producto. Vemos que en Estados Unidos cuando hay un juicio te puedes apegar a ser un testigo protegido y hay que esperar en las próximas semanas qué tantos nombres o qué tantas cosas van a salir en cuanto al juicio y la investigación que esté dándose. Ojalá que así sea y ya estaremos platicando de ello. Ramsés Pech, te agradezco como siempre. Gracias, Francisco, que tengas un buen fin de semana. Igualmente.